oración antes de dar la clase. Señor, te damos gracias por esta oportunidad de poder servirte. Es un privilegio que nos uses a nosotros indignos, imperfectos, incapaces para predicar tu palabra y para enseñar. Bendice este día, Señor, bendice cada alma aquí presente en esta hora. Bendice la enseñanza, Señor, en cada uno de los corazones de tus hermanos que se preparan para unirse a la iglesia. Abre su mente, su entendimiento para que puedan entender tu palabra y capacítanos para poder hacer las cosas que a ti te agradan en todo momento. Una vez más, bendice esta clase y bendice también la clase y la enseñanza en el templo del hermano Félix. Amén. Gracias sobre gracia por la presencia de tus hermanos aquí. Bendice también a aquellos que están siguiendo las clases por las redes sociales y que para todos sea de bendición tu palabra en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues estamos en la penúltima clase, la clase del bautismo. Después que ustedes pues pasen por las aguas del bautismo, el próximo domingo nos volveremos a ver el miércoles para darle una última información, y eso sería ya acerca de la iglesia del Señor. O sea, sería ya para que ustedes también conozcan lo que la palabra de Dios dice en relación con la iglesia del Señor. Pero hoy lo que nos interesa es el bautismo, hablar acerca del bautismo. Y a mí me gustaría preguntar y que alguien me responda si tiene ese deseo. ¿Por qué se quieren bautizar? ¿Alguien tiene alguna explicación que darme, alguna palabra que por qué se quieren bautizar? Porque yo supongo que si ustedes están aquí para recibir la clase, porque se quieren bautizar, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿por qué se quieren bautizar? ¿Hay alguna presión del pastor para que ustedes se bauticen? ¿No? Bueno, seguro que estarán de acuerdo conmigo en que, al igual como lo hice yo en un momento, sí. Es un complemento para nuestra salvación. Es un complemento, sí, ajá. Pero por sobre todas las cosas, es un mandato del Señor. Es un mandato del Señor. De modo que vamos a ver más adelante eso con más detenimiento, ¿no? En la clase de hoy. Pero eso es lo que el Señor quiere, que los creyentes se bauticen. Y vamos a comenzar un poco hablando acerca de la palabra en sí, bautizar, ¿sí? La palabra bautizar. Los léxicos, los diccionarios, los teológicos, etcétera, dicen que señalan que la palabra bautizar significa zambullir, hundir, sumergir, inundar. Eso es lo que significa la palabra bautizar. De modo que el bautismo bíblico, en el bautismo bíblico, el creyente debe ser sumergido totalmente en el agua. Probablemente ustedes hayan visto algún bautismo en otro momento en nuestras iglesias cristianas evangélicas. Digo cristianas evangélicas porque hay otras iglesias no evangélicas, llamadas cristianas, que no practican el bautismo por inmersión, ¿no? Entonces saben que la persona es sumergida totalmente en el agua. Y eso es lo que significa la palabra bautizar: zambullir, hundir, sumergir, inundar. El propio significado de la palabra, zambullir, hundir, sumergir, etc., está en antagonismo con otras formas de bautismo, como es el rociamiento y la aspersión. El rociamiento es cuando le echamos un poquitico de agüita así, poquito a poquito, que cae en la cabeza del niño. No sé si algunas denominaciones cristianas pues lo hacen también con mayores, pero por lo menos el niño lo he visto. Y aspersión, ustedes saben, también es así. Pero la palabra de Dios, cuando habla de bautizar, y buscamos el significado, y significado teológico, pero que también es un significado secular, quiere decir zambullir. De modo que el significado propio, y vamos a ver más adelante el sentido, el significado teológico de lo que es bautizar, está en antagonismo con cualquier otro tipo de bautismo que no sea la persona ser sumergida totalmente en el agua. Y para nosotros los creyentes está muy claro en la Biblia que el bautismo es una ordenanza, una ordenanza. Algunas denominaciones cristianas dicen que el bautismo es un rito, pero para la mayoría de los creyentes evangélicos
el bautismo es una ordenanza de nuestro Señor. Y la Iglesia Cristiana Evangélica tiene dos ordenanzas: el bautismo y la Santa Cena. ¿Ven? Hablaremos un poco de la Santa Cena por arriba para que ustedes conozcan algo de eso en la próxima clase que vamos a dar, después hablando ya acerca de la iglesia. Ahora, ¿por qué le llamamos los creyentes evangélicos, le llamamos ordenanza? ¿Qué cosa es una ordenanza? Ordenanza viene de orden, porque fue como una orden dada por nuestro Señor. Y vamos a ver cómo la Biblia lo expone de una manera en la cual podemos darnos cuenta que es una orden. ¿Ven? Está claro en nuestro idioma, en castellano, en que hablamos nosotros, que es una orden. Por ejemplo, en el caso del bautismo que nos ocupa, ¿no? Cuando el Señor dice id y haced discípulos, esos verbos id y haced, seguro que ustedes conocen un poquito de lo que es la gramática española, están en el modo que se llama imperativo. El modo imperativo es un modo de mandato, es como una orden, ¿eh? Id y haced discípulos. Entonces, cuando se dice id y haced discípulos a todas las naciones y bautizando, todo lo que está después de ese mandato está dentro del mandato. Así que hacer discípulos es un mandato. Ir primero es un mandato y bautizar es también un mandato del Señor. Pero incluso en el Evangelio de Lucas está todavía más claro. Y lo vamos a ver un poquitico más adelante. En el caso de la Santa Cena voy a dar un pequeño avance. Sucede igual porque el Señor dijo: tomad, modo imperativo de un verbo. Comed, modo imperativo del verbo. Al tomar la copa dijo: bebed de ella todos. Y dijo más cuando yo estaba terminando: haced esto. Haced, del verbo hacer, está también en imperativo. Donde la Santa Cena vemos que también es una ordenanza del Señor. Y son las dos ordenanzas que tiene la iglesia evangélica, ¿eh? Los dos mandatos que tenemos del Señor: el bautismo y la Santa Cena. Repito, vamos a hablar de la Santa Cena no ahora, sino en otro momento, ¿no? Vamos a mencionarla por arribita después en otro momento. En la próxima clase quiero decir. Ahora, siendo el bautismo una ordenanza, una orden, un mandato que el Señor quiere que cumplamos, yo hago la siguiente pregunta. Entonces, cualquiera que crea en Dios, o sea, que crea que Dios existe, que es una cosa que muchas personas que no tengan una relación íntima con Dios saben, no, hay un Dios, sí, yo sé que hay un Dios, y yo respeto, yo creo en Dios porque saben que hay un Dios. Esa persona, cualquiera entonces, esa persona puede bautizarse así como así. ¿Es bíblico que cualquier persona así como así se bautice? Podemos decir que no, que sí y que no. ¿Por qué sí? Porque cualquiera puede llegar a bautizarse, pero no, porque hay que pasar por cierto proceso. ¿Ven? ¿Cuál es este proceso? Vamos a ver más adelante con los detalles. Creer, pero creer a la luz de la palabra de Dios. Según el pasaje bíblico de Mateo 28, 19, quienes deben bautizarse son aquellos que son discípulos, que son seguidores de Cristo. El Señor dijo en Mateo 28, 19: toda potestad me es dada en el cielo como en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que aquí está una primera y la fundamental característica o condición, es la palabra, para poder bautizarse: ser discípulo, ser seguidor. Muchas personas creen, sí, yo creo que Dios existe, yo creo que vino Jesucristo y demás, pero hasta ahí llega el conocimiento. La Biblia dice que los demonios también creen y tiemblan, y los demonios no tienen salvación, de modo que eso no es suficiente, ¿no? Ahora, el pasaje de Marcos 16 es muy claro. Dice ahí claramente, palabras del Señor, una versión que da el Marcos, dice que Jesucristo dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Es decir, aquí está también mucho más claro el mandato: el que cree es el que tiene o el que debe bautizarse. ¿Sí? Digo el que tiene y debe bautizarse porque algunos creen y no quieren bautizarse. Ustedes han creído y quieren bautizarse, ¿sí? Pero algunos creen y no quieren bautizarse, ¿no? Entonces no entendemos qué creencia es esa, porque no están haciendo lo que la palabra del Señor dice.
Así que dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Estas son palabras del Señor Jesucristo, no es de ningún evangelista, ni de Pablo, ni nada de eso. Palabras de Jesucristo. Y no hay un solo ejemplo en las Escrituras, sobre todo en el Nuevo Testamento, del bautismo de una persona que no haya previamente creído. Así como tampoco hay ninguna evidencia de una persona que haya sido bautizada sin haber sido previamente instruida en los caminos del Señor. O sea, instrucción y creencia. El que cree se le instruye para ser bautizado. Si no cree, ¿para qué se va a instruir? No tiene por qué motivo que se instruya, ¿no? Hay algunos ejemplos en la palabra del Señor que cada vez que se menciona el bautismo, se menciona también que habían creído previamente esas personas. Por ejemplo, hay un Hechos 2:41, hay un pasaje donde dice que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Recibir la palabra en las Escrituras es aceptar el mensaje que le dieron. ¿Sí? Usted puede oír un mensaje y no aceptarlo. Por respeto, por educación. Sí, está bien, qué bien. Pero ya no aceptarlo, no estar de acuerdo. Pero en las Escrituras, cuando se dice, y recibió la palabra, es que sí, la recibió porque se la dijeron, pero la entendió, la creyó. Eso es lo que quiere decir en la Biblia, recibieron la palabra. Y aquí en Pentecostés, eso fue en Pentecostés, ese día se bautizaron unas 3,000 personas, y dice Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Estoy hablando de la predicación que hubo en ese momento. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. En una predicación, hubo una instrucción, aquellas personas creyeron en aquella palabra, la aceptaron como suya y entonces se bautizaron. Y dice que fueron como 3,000 personas. Si algún día hay que bautizar 3,000 personas aquí en la iglesia, yo creo que hay que estar todo el día. ¿Tú lo crees? Porque, oiga, a veces eso toma tiempo, ¿no? Pero ojalá que algún día se pudiera bautizar un grupo, si no de 3,000, por lo menos de 300. Sería algo realmente maravilloso. Hay otro ejemplo en las Escrituras, por ejemplo en Hechos capítulo 8 versículo 12, ahí está Felipe bautizando en Samaria, un grupo que creyó. Dice el capítulo 8 el versículo 12, pero cuando creyeron a Felipe, cuando dice creyeron a Felipe, creyeron el mensaje que le dio Felipe, pero creyeron el mensaje de salvación de Felipe, dice en verso 12, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Aquí hay otro ejemplo. Primero, escucharon la información, escucharon el mensaje de Jesucristo y creyeron. Y entonces se bautizaron. Felipe bautizó en Gaza a un eunuco que creyó. Está en Hechos capítulo 8, versículo 38. Este hombre también creyó previo a ser bautizado por Felipe. Y en Filipos, Pablo bautizó a Lidia y a un carcelero, y los bautizó después que ellos habían creído. Dice Hechos 16, 30 y 31, que el carcelero, aquel donde estaba Pablo preso junto con Silas, temblando, cuando le dijeron no tengas daño, que estamos todos aquí, no tienes que matarte ni nada, no se ha ido ningún preso. Entonces él dice que temblando, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? El carcelero tiene que haber estado oyendo los cantos y el mensaje cantado de aquellos hombres, de Pablo y Silas, ¿no? Y estaba, y dice, señores, y aquel, lo que había sucedido lo impactó, le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y dice el pasaje que creyó él y toda su familia y fueron bautizados. De modo que no hay un solo ejemplo en las Escrituras en las cuales una persona sin haber creído se haya bautizado. Y los creyentes evangélicos de estos tiempos modernos, siguiendo este ejemplo bíblico y el mandato de Cristo, bautizamos a aquellas personas que dan profesión de fe, que dicen, sí, yo creo en Cristo, el Hijo de Dios, como mi único Salvador y Señor y Dios. Esa persona que da ese testimonio es el que la iglesia evangélica cristiana generalmente bautiza, porque hay otras iglesias también llamadas cristianas, como dijo, que tienen otros procedimientos, no vamos a hablar acerca de eso. Entonces podemos resumir el punto de vista del bautismo bíblico de dos maneras, o con dos frases. Uno, que solo los creyentes se bautizan. Solo los creyentes se bautizan. ¿De acuerdo? La otra punto de vista es que todos los creyentes entonces se bautizan. ¿Se entiende con él? Así que solamente se van a bautizar los que han creído. Pero la palabra del Señor exhorta que todos los que han creído se bauticen. Parece igual, pero no es exactamente igual. No es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo. Bueno, seguimos.
a la luz de lo que hemos estado viendo, pues el único requisito para ser bautizado es creer en Jesucristo, el Hijo de Dios. Creer que por su sacrificio expiatorio, ¿no?, en la cruz, su sangre derramada, nuestros pecados pueden ser perdonados, y en base a esta verdad poner nuestra fe en Él como nuestro Dios, como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Y este requisito, voy a entrar en un tema para que ustedes lo entiendan bien y no se dejen engañar por algunas denominaciones o algunos que proclaman o predican algo que no es bíblico, no está en la Biblia. Los cristianos evangélicos, fundamentalmente nosotros los bautistas, nos caracterizamos por predicar la palabra de Dios textualmente. Uno como hombre puede tener un criterio, yo puedo tener un criterio de una cosa, el pastor otra, pero no puede estar nuestro criterio en antagonismo con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es muy clara en algunas cosas, y en este caso es muy claro. Este requisito de que solo los creyentes tienen y deben ser bautizados anula totalmente la efectividad del bautismo infantil. Sepan ustedes que en los primeros siglos del cristianismo los primeros creyentes que estaban en contra del bautismo infantil fueron llamados antipaudobautistas. O sea, aquellos antipaudo, es decir, antibautismo estaba en contra del bautismo de niños, antipaudobautista, porque había un movimiento que era para bautizar niños. Pero si solamente los que creen, según dice la palabra de Dios, no el criterio de David Hernández, ni va a ser el criterio del pastor Luis Cabrera. Lo que dice la palabra de Dios es que el que cree es el que se bautiza. Y esto anula entonces la efectividad del bautismo infantil. ¿Por qué? Porque los niños, sobre todo cuando son chiquiticos, que son todavía de brazos, ¿no?, que le dan el rociamiento, la aspersión, no tienen el raciocinio, no tienen conocimiento de pecado, no pueden entender el mensaje del Evangelio y no pueden decir que creen en Jesucristo. Pero además, la palabra de Dios enseña, el propio Jesucristo lo dijo, de ellos es el reino de los cielos. De ellos es el reino de los cielos. Yo hablaba una vez con un católico, amigo mío, compañero, y yo le decía esto, eso hacía más de 30, 40 años, cuando yo hablaba por eso. Y él me decía, no, es que nosotros bautizamos a los niños, pero después, como yo le decía, un niño puede ser bautizado. ¿Quién quita que Adolfo Hitler lo bautizaron cuando niño? No sabemos, ¿no? Pero a lo mejor va lo que son de niños. O que Joseph Stalin lo bautizaron cuando era niño en Rusia. No sabemos cuántas personas malas que han hecho tremendas cosas por el mundo, a lo mejor lo bautizaron de niño. Y este hombre me decía, no, se bautiza de niño, pero después, al cabo del tiempo de edad, cuando ya tiene razón de ser, se le hace una confirmación. Y digo, ¿dónde está la confirmación en la Biblia? Y no me pudo responder, porque no hay ningún procedimiento en la Biblia que sea, bautiza al niño y después lo confirma para que sea salvo después. No. Lo que dice la palabra de Dios es que cree y entonces eres bautizado. El que no cree, pues no puede ser bautizado. Y los niños no tienen conocimiento, no tienen raciocinio para decir yo creo o no creo. Por eso digo que esta forma de bautismo, lo que dice las Escrituras, la palabra de Dios, para los que me están viendo, incluso por las redes sociales, tal vez alguien me está viendo por las redes sociales, es lo que dice la palabra de Dios, no es el criterio de David Hernández que está dando una clase aquí ahora. No, dice que el que cree es el que tiene que ser realmente bautizado. Así que se anula la efectividad que tiene ese bautismo infantil. Y hay una idea falsa también sobre el bautismo, y es que el bautismo salva. Por esto es que bautizan a los niños, para garantizar la salvación de los niños. No tiene sentido. Pues hay una idea falsa de que el bautismo salva. Pero las Escrituras en muchos pasajes aclaran que la salvación es por gracia y por medio de la fe, y que el único que puede salvar, ¿quién es? Jesucristo. El agua no salva. Las clases que yo le estoy dando no salvan. El pastor Cabrera no lo salva. Nadie en este mundo puede salvar. Quien puede salvar solamente es Jesucristo. Y si ninguna persona puede salvar excepto Jesucristo, las cosas mucho menos tienen poder salvífico. El agua no tiene poder para salvar. Una bendición que tampoco tiene poder para salvar. Porque el poder de salvación solamente está en Jesucristo. Quiero leer algunos pasajes. Por ejemplo, aquí está en Romanos capítulo 10, que habla acerca de eso precisamente, de que la fe, que es por medio de la fe, y que lo único que puede salvar es Jesucristo. Dice en Romanos capítulo 10, versículo 13,
que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Bien? Hay que invocar el nombre del Señor. Este concepto de invocar el nombre del Señor es pedirle al Señor su perdón, pedirle al Señor su gracia, pedirle al Señor que le perdone sus pecados, reconocerle como Dios, como Señor, como Salvador. Eso es lo que dice invocar el nombre de Dios. El que invocar el nombre del Señor será salvo. Y en Efesios capítulo 2, el apóstol Pablo, cuando le escribe a los Efesios, también habla acerca de esto. Y en el capítulo 2, los versículos 8 y 9, mira lo que él dice. Dice, porque por gracia sois salvos, un pasaje muy conocido, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Está categóricamente diciendo que la salvación es un don, una gracia, un regalo que da Dios. Y mira lo que dice el otro versículo. No por obras, para que nadie se gloríe. O sea, nadie puede hacer algo para lograr el don de la salvación. Aunque tú puedes decir, yo reconozco que la salvación me la da Dios, pero yo voy a hacer algo para que Él me la tenga que dar. No, Dios no tiene que dar nada a nadie. Dios es soberano. Dios da por gracia. Dios da por gracia. Dice el versículo 9. No por obra para que nadie se gloríe. Y dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Es Jesucristo el único que puede salvar. Quiero leer un último pasaje en Tito, capítulo 3, versículo 5. Mira lo que dice Tito, capítulo 3, versículo 5, dice, que nos salvó. Bueno, voy a leer el 4. Cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Señor. De modo que fuera de Jesucristo no hay absolutamente ninguna salvación. De modo que el bautismo salva. No, el bautismo no salva. El bautismo es algo que el Señor quiere que haga el creyente, y nosotros, si le amamos y le obedecemos, nos vamos a bautizar. Bueno, ya yo lo hice hace muchos años, el pastor también, y ustedes lo harán dentro de poco. Nunca es tarde para hacer eso. Se ha dicho, hay una frase por ahí que se ha dicho, que dice, el bautismo no salva, pero el salvo, que el que ha creído, se bautiza. Pastor, me dice la última cita de Tito. Tito 3:5. Tito capítulo 3, versículo 5. Repito, hay un dicho que dice que el bautismo no salva, pero el que es salvo, ¿y quién es el que es salvo? El que ha creído, se bautiza. Se bautiza. Por eso a veces en nuestras iglesias, posiblemente que haya pasado, no conozco la historia completa de esta iglesia, pero sé que en mi iglesia en Cuba sí pasaba, personas que por años fieles en la iglesia y no se bautizaban. Y no se acababan de bautizar. Y no se decidían a bautizar. A veces por cualquier bobería, no por nada, por bobería no se querían bautizar. Lo estás cumpliendo. Tú crees en Jesucristo, tú crees que es tu Dios, tu Señor, tu Salvador, que no te bautizan. No, yo tengo que esperar porque no sé lo que pasa por esa mente. Pero eso pasa. A lo mejor aquí en algún momento determinado que haya pensado de la misma manera. Así que el bautismo no salva, pero el salvo se bautiza. Ahora, entrando un poco más más profundamente, ¿qué simbolismo tiene el bautismo? Porque es importante que ustedes conozcan el simbolismo. Ustedes van a entrar en el lugar, la piscina donde hay agua, y van a ser sumergidos totalmente, como dice la palabra de Dios. El agua los va a cubrir, después van a levantarse y usted ha sido bautizado. Pero ¿cuál es el simbolismo de ese acto? ¿Cuál es el simbolismo de ese acto? Bueno, el bautismo está relacionado con la muerte, con la sepultura y con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Para el creyente, el bautismo tiene el mismo simbolismo que la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Al ser sumergido en el agua, es un símbolo de la muerte. El cristiano ha muerto. El cristiano ha sido sepultado. ¿A qué? A la antigua vida sin Cristo. A la vida de pecado. A la vida de pecado antes de conocer a Cristo. Porque todos nosotros, como dice también Pedro y dice también el apóstol Pablo en otra parte de la Biblia, antes de conocer a Cristo estábamos por ahí vagando y errados y estábamos en pecado, ¿no? Pero después que conocido a Cristo, pues es diferente. Así que el bautismo está relacionado con la muerte y la sepultura y resurrección de Jesucristo. Al ser sumergido en el agua, este es un símbolo de la muerte al pecado
y de su sepultura. Y cuando digo la muerte al pecado, no es que usted ya más nunca en su vida va a pecar. Se bautiza ahora que tiene 30 años, cuando tenga 80 años, usted más nunca va a pecar. No. Es que usted a partir de ese momento debe tratar de vivir una vida que no sea una vida al pecado. Y cada vez que cometa pecado, si usted realmente es un creyente del Señor, perdóname porque sé que he cometido un pecado. Recuerde que hablamos del pecado hace unas clases, ¿no? El pecado de comisión y el pecado de omisión. Cometer algo que a Dios no le agrada o dejar de hacer algo que Dios quiere que se haga. Y entonces en todo momento hay que estar pidiéndole perdón a Dios. Así que usted, como yo y como el pastor y como todas las personas de este mundo, porque no hay justo ni uno, lo dice Pablo en Romanos 3, desde lo que viene del Antiguo Testamento, hay que pedirle continuamente perdón a Dios. Pero yo decía también en una clase, cuando hablaban del pecado, no es que no vamos a pecar más nunca, es que vamos a decidir, o hemos decidido no vivir en pecado, porque vivir en pecado quiere decir que voy a hacer lo que yo quiero, no importa si es malo, si es bueno, no importa lo que Dios quiere. Eso es lo que nosotros queremos, ¿verdad? La vida del cristiano es tratar de vivir una vida que agrade a Dios, no vivir en pecado. Entonces, repito, sumergido en el agua es un símbolo de la muerte al pecado y su sepultura. El hombre que ha sido bautizado, la persona que ha sido bautizada, está muriendo al pecado. Está diciendo, a partir de ahora voy a tratar de no pecar más. Voy a tratar de vivir la vida de acuerdo a la palabra de Dios, de lo que Dios quiere que yo viva. Sé que no lo voy a hacer. Mira, Pablo decía, miserable de mí. Cuando habla aquí en las escrituras, en su carta, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo decía su cuerpo. Y posiblemente si nosotros comparamos con Pablo, estamos bien lejos de Pablo, de su vida, de cómo él dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que quiero hacer, lo bueno que quiero hacer, muchas veces no lo hago. Y lo que no quiero hacer, que es pecar, pues eso hago. Y eso lo decía Pablo. Así que yo no sé ustedes, pero yo no sé dónde quedo yo, en un caso como este, ¿no? Entonces, no es que no vamos a pecar, vamos a seguir pecando, pero nuestro deseo es vivir una vida que agrade a Dios, y cada vez que pequemos, Señor, perdona. Cuando el creyente se incorpora del agua, se está simbolizando su resurrección a una nueva vida. Esa persona, cuando ya sale del agua, como ustedes van a salir cuando lo bauticen, usted está viviendo una nueva vida. Probablemente desde el punto de vista físico y material usted no va a cambiar en nada, pero espiritualmente, si usted tiene a Cristo en su mente, en su entendimiento y en su corazón, usted ha cambiado. El agua no lo va a cambiar, ya usted ha sido regenerado anteriormente por el Espíritu Santo, que es un tema que no vamos a tocar ahora, pero usted está dando un testimonio público de que usted acepta a Cristo como su Salvador. Así que es importante destacar esto: el bautismo no regenera a la persona, no regenera al creyente. No existe lo que se llaman algunos la regeneración bautismal. O sea, me bautizo para salir regenerado. No, se bautiza el regenerado. No nos bautizamos para ser regenerados. ¿Entienden? El que está regenerado, que es el que creyó y que se convirtió y que el Espíritu Santo lo regeneró y ha experimentado el nuevo nacimiento, ese es el que se bautiza. Nadie dice, no, yo quiero bautizarme para a partir del momento que me bautice vivir una vida agradable delante de Dios. No, eso es falso. Eso no va a suceder. Te vas a mojar el cuerpo cuando te metas en el agua, pero va a ser exactamente igual, no va a pasar más nada. No va a pasar absolutamente más nada. Así que no existe la regeneración bautismal. Es que ninguna agua tiene el poder de cambiar la mente y la manera de pensar de una persona. Ninguna agua y ningún líquido. Aunque lo bauticen en leche, aunque lo bauticen en vino, no tiene ningún poder. El agua no tiene ningún poder. El que tiene poder es el Espíritu Santo de Dios obrando en la vida de aquel que dice, yo creo en Cristo como mi Salvador. Y lo dice de corazón. Y lo dice de verdad. Porque mira, no podemos engañar al Espíritu Santo de Dios. Aquí mañana viene una persona y dice, pastor, no, yo, Cristo, no, y engaña al pastor, engaña a los diáconos, engaña a la iglesia. En el fondo no cree, como decimos en Cuba un poco vulgarmente, ni en la mamá que lo trajo al mundo, pero no puede engañar a Dios, no puede engañar al Espíritu Santo de Dios, que es Dios. Entonces esa persona no es regenerada. Y a lo mejor la bautizan porque engañó a todo el mundo, pero no está regenerado. Así que el regenerado es el que se bautiza. Yo no me voy a bautizar para estar regenerado. No. A ti el Espíritu Santo tiene que haber tocado tu corazón y te tocó y te convirtió, te dio convicción de pecado, para que tú te dieras cuenta de que necesitas realmente a Jesucristo. Hablamos hace ya 2 o 3 semanas acerca de la acción del Espíritu Santo, y esta es una de las acciones del Espíritu Santo, ¿no? Llevar a las personas a los pies de Jesucristo, a los pies de Dios Hijo.
Ahora, ¿cuál es el propósito del bautismo? ¿Cuál es el significado, vamos a decir, teológico, básico, si se quiere, de la palabra bautismo? Y dicen los comentaristas, los eruditos, que el significado de la palabra bautismo, bueno, quiere decir bautizar, quiere decir sumergir, pero el punto de vista teológico es identificación. El que se bautiza se está identificando con algo y con alguien, sobre todo con alguien y con algo. ¿Con quién se identifica el que se bautiza? Primero se identifica ¿con quién? Con el Señor Jesucristo. Con el Señor Jesucristo. Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vive yo, vive Cristo en mí. Ojalá pudiéramos cada uno de nosotros decir eso. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ojalá pudiéramos decirlo nosotros también. Cuando un creyente se bautiza, está dando un testimonio público de que está identificado con Jesucristo. Está identificado con Jesucristo. Esto significa que el creyente hace profesión pública de que Jesucristo es su Señor y su Salvador, y que por tanto toma la determinación de aborrecer el pecado, no vivir en pecado, de tratar de vivir una vida santa en Él, es decir, muerte a la vida antigua de pecado y resurrección a una nueva vida, identificado con Cristo permanentemente. Es una maravilla esto. Esto es una maravilla, o sea, sin lugar a dudas. Saber que estamos identificados con Cristo Jesús en todo momento. Por eso es que el verdadero creyente, cuando comete un pecado, tiene que pedirle perdón a Dios. Señor, perdóname, estoy identificado contigo, te amo, te sirvo, te reconozco como Señor, mi Dios, mi Salvador, y mira la basura que he hecho, el pecado. Perdóname, ten misericordia de mí. ¿Con quién más se identifica el creyente cuando se bautiza? Con la iglesia de Jesucristo. Con la iglesia de Jesucristo. Las Escrituras enseñan que Cristo es la cabeza de la iglesia y que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Mira lo que dice Efesios 5, 23, que habla acerca de eso. Efesios capítulo 5, versículo 23. El marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual, o sea, la iglesia es su cuerpo y Él es su Salvador. Efesios 5, 23. Así que las Escrituras enseñan que Cristo es la cabeza de la iglesia y que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando uno se identifica con Cristo, también se identifica con la iglesia. Por eso, cuando una persona que ha sido bautizada, que es miembro de la iglesia, que se ha identificado con Cristo y se identifica con la iglesia y comete pecado y anda en pecado y da dos testimonios malos, pues entonces la iglesia tiene que disciplinarlo y tiene que darle baja de su membresía, porque no está actuando como alguien que realmente está identificado con Cristo y con la iglesia de Cristo. Con Cristo y con la iglesia de Cristo. Al identificarse, repito, con Cristo, el creyente también se identifica con la iglesia a la cual el creyente debe amar, a la cual el creyente debe también servir. Según Pablo, todos los creyentes pertenecemos a un mismo cuerpo. Quiero leer lo que dice 1 Corintios 12, estamos ya acabando. 1 Corintios capítulo 12. Dice los versículos 13 y 14. Dice así: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Por el mismo espíritu todos hemos sido, ustedes ahora, el pastor hace X años, yo hace también muchos años, todos hemos sido bautizados en un cuerpo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Es el 13 y el 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Aquí hay una analogía muy buena que da el apóstol Pablo aquí. Bueno, el apóstol Pablo tenía una capacidad tremenda, pero además estaba muy bien iluminado por el Espíritu Santo de Dios, que fue quien le inspiró a que dijera estas cosas sin lugar a dudas, como así creemos. Así que según Pablo, todos los creyentes pertenecemos a un mismo cuerpo. Estamos identificados con Cristo y estamos identificados con la iglesia de Cristo.
con la iglesia de Cristo. Vamos a estudiar la próxima semana después que la iglesia, quiénes son los miembros de la iglesia de Cristo, cuál es la iglesia de Cristo, cuál es el sentido, la función de la iglesia de Cristo, pero eso será la próxima semana. Por último, mis hermanos, lo decía ahorita, voy a terminar temprano para dar tiempo a pastor que pueda tener. Aunque todos los miembros de una iglesia local tienen que haber sido bautizados, o sea, no se va a encontrar, al menos una iglesia evangélica, cristiana, bautista, una persona miembro de la iglesia que no haya sido bautizada. Eso no va a pasar. Puede que haya personas bautizadas que no son miembros de la iglesia, pero todo el que es miembro de la iglesia en algún momento entró ahora, entró después, entró ahorita, entrará mañana, entró hace 20 años, esos son bautizados. Ustedes en algún momento serán miembros de la iglesia. Mañana, pasado, el próximo domingo, no sé, cuando se determine. Pero todos los miembros de la iglesia han sido bautizados. Aunque todos los miembros de la iglesia local tienen que haber sido previamente bautizados, pueden ser disciplinados de la iglesia por mal testimonio. ¿Por qué? Porque tú estás identificado con Cristo, estás identificado con la iglesia de Cristo y no estás actuando, no estás viviendo, no estás viviendo como Cristo quiere que tú vivas. Así que pueden ser disciplinados de la iglesia por mal testimonio. Por lo tanto, es entonces deber de cada creyente, después que ha sido bautizado, también velar y cuidar por el testimonio que tiene como cristiano. Hay muchas cosas más que hablar sobre el bautismo, pero como yo les decía al principio cuando estábamos comenzando esta clase, estas no son clases de teología para que ustedes salgan de aquí graduados de bachillerato en teología o de licenciatura en teología. Son informaciones básicas que como nuevos creyentes que son deben conocer antes de pasar por las aguas del bautismo. Vamos a tener una palabra de oración para dar oportunidad al pastor para que él pues tenga este contacto con ustedes. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú nos usas para la honra y gloria de tu nombre. No lo merecemos, pero en tu misericordia tú obras según tu gracia y tu bondad para nuestra vida. Bendice esta información bíblica que le hemos dado, Señor. La honra y la gloria es para ti, la enseñanza es tuya, no es nuestra. Somos simplemente voceros de lo que tú quieres que tu pueblo conozca. Y te damos gracias porque podemos ser. Bendice esta información en las mentes y corazones de cada uno de tus hermanos. Que sea de provecho, Señor, para la edificación y el crecimiento cristiano de cada uno de ellos. Y bendice la actividad del próximo domingo, en la cual ellos van a ser bautizados, Señor, dando testimonio, profesión pública de que te reconocen como Señor, Dios y Salvador. Bendice sus vidas, bendice sus hogares, que puedan tener un testimonio poderoso y hermoso delante de la comunidad y de sus familiares donde quiera que vivan. Gracias una vez más por este día. Y ahora acompáñanos, Señor, y perdona nuestras faltas y nuestros pecados. En el nombre de Cristo oramos. Amén y amén.